Bueno, qué decir, mucho hemos crecido con la música de los Inti Illimani, y los que lo hemos podido ver en vivo, claramente hemos podido apreciar el carisma musical que tiene Horacio en el escenario, sin duda, que lo convierte en una de las figuras más destacadas de la agrupación Inti Illimani, a la cual ahora pertenece el histórico. Saludamos entonces al Colegio Pedro Valdivia de Peñalolén, saludamos a la SCD, que ha dado el apoyo también para estos encuentros, la Sociedad Chilena de Filosofía, las Juntas de Vecinos Las Cañas, el Progreso, la Casa de los 10, que es la anfitriona, y por cierto, a la Universidad Católica Silva Enríquez. Horacio Durán nació en Antofagasta, hoy día nos acompaña desde la isla de Chiloé, charanguista, corista, fundador y multiinstrumentista de la emblemática banda que hemos señalado. Desde el 2004, junto a Horacio Salinas, José Cebes y otros músicos, conforman el Inti Illimani histórico. Con Ítalo Pedrotti en 2001 publicaron un método para charango. Su manera de ver e interpretar el charango es considerada transgresora y rupturista. En la conversación de hoy podremos apreciar un poco más la concepción que Horacio tiene de este instrumento. Pero también quiero destacar una faceta que he conocido de Horacio en este tiempo de pandemia. Horacio es un amigo que he ganado en la pandemia por distintos encuentros, fundamentalmente literarios, en los que nos hemos encontrado. Entonces ahí es donde he logrado percibir que Horacio también es un gran lector de nuestra literatura, por lo que he logrado apreciar, es conocedor y admirador de la obra de Elicura Chihuahilaf y también de Luis Sepúlveda. Horacio Durán, bienvenido a este encuentro que va desde la reflexión al sonido que palpita. Y te invito a que nos compartas esta presentación con un inicio musical. Tonada triste. Muchas gracias, Horacio. Nuevamente te doy la bienvenida, un gusto poder conversar contigo. Y antes de empezar a revisar tu trayectoria musical que tiene que ver con la historia de nuestra música y del patrimonio musical chileno, me gustaría que nos presentaras una visión de tu experiencia musical
más doméstica, más cotidiana y relacionada a la infancia, que es ahí donde se empieza a generar ya una cierta concepción musical. Mira, a mí me gusta decir las cosas como son, sobre todo, y también, y sobre todo como fueron. Eh, la base sobre la cual yo desarrollé mi gusto por la música tiene que ver con mi padre, nuestro padre, éramos 6 hermanos y una hermana. Y en mi casa, mi padre era amante de la música clásica, era un melómano, a tal punto que cuando era chico, hablo del año 50 o antes, mis hermanos mayores, él tenía una colección que podrían haber sido entonces unos 500 vinilos. Incluso todavía tenía disco 78, de los primeros que... Y en mi casa el rito de escuchar música era un rito. Y entonces yo nací me permeó la música. Uno podía escuchar música, pero tenía que estar en absoluto silencio. Mi papá nos invitaba. Y de ahí llegó un momento en que yo no sé cómo a mí se me antojó, y la verdad que nunca lo supe por qué, y lo he pensado mucho, que de repente me dieron ganas de estudiar violín. Y un profesor de la escuela pública, bueno, yo estudiaba en el Liceo de Las Tarrias en preparatoria, entonces, bueno, y ahí partí con el violín, pero me fue mal. Y nunca aprendí bien, porque estudié varios años y dije, no, yo el camino a la música, no. Yo no consideré que no tenía muchos dedos para el piano, que no, que la cuestión, que el violín me sonaba mal. Y lo dejé y nunca más pensé. Pasaron pocos años en la universidad, yo estudiaba en Valparaíso, y eso es el año 75. Y bueno, yo empecé, lo que sí, como tenía un poco tenía movimiento de los dedos, porque había tocado 5 años violín, tocaba re mal, pero movía los dedos. Entonces apareció una guitarra y aprendí un par de canciones, rasqueteaba la guitarra. Importante decir, fíjate que en ese momento había una eclosión tremenda de lo que por un lado se llamó el neofolclore, y por otro lado el movimiento en donde Violeta Parra nos permeaba a todos y todo. Surgen, ¿no es cierto? Estaban Rolando Larcón, los Parra, aparece Víctor Jara, Patricio Mans, los grupos folclóricos, que en mi casa mi papá no solo le gustaba la música clásica, tenía discos de músicos folclóricos como grupos como el Millaray, el Cuncumén. Entonces había un mundo musical que yo no tenía incorporado. La cosa es que se hace la peña porteña, que me gustó mucho porque la mencionó anteayer Pancho Sasso, la peña del puerto. Y entonces a mí me llamó la atención, fui y como estudiante dije, yo quiero ayudar. Yo tenía 20 años. Y entonces yo quedé fascinado. Era un subterráneo que estaba en la calle Blanco, que hoy día no existe todo eso. Y resulta que yo dije, no, pero ¿qué empezar a tocar, compañero? No, yo no tengo ninguna cuestión. Yo quiero colaborar aquí sirviendo el vino, la empanada, ayudando, porque el ambiente me cautivó. Poco después, efectivamente, en la Peña contrataron a Violeta Parra, que todavía entonces, el 65, estaba con Gilbert Fabre, el suizo, con quien era un amor muy intenso y que produjo resultados musicales también. Y de repente la Violeta, que tocaba sus canciones y cosas, la guitarra principalmente, de repente saca un charango de manera muy simple, tocó algo, no recuerdo qué, pero, y la quena y Gilbert Fabre, y yo con eso se me despertó algo. Yo identifico ese momento y otras canciones que tenían que ver, que estaban en el ambiente del norte de Chile, se decía. Y yo soy de Antofagasta, yo nací en Antofagasta y a los 8 años mi familia se volvió a Santiago, y yo estudiaba en la escuela pública, República de Bolivia en Antofagasta, que entonces se celebraba el 6 de agosto, el Día de la República de Bolivia, entonces me conectaba. Además, en Antofagasta siempre existió, y entonces más aún, hablo de 60 años atrás, no, 70 años atrás más, había bastante presencia boliviana. Entonces,
era natural y bueno, habían los carnavales, en fin, había un mundo que me daba vuelta en alguna parte en el alma acá, pero de lo cual yo no era consciente, pero cuando aparece el charango me conecto inmediatamente. Tanto así que en la escuela pública, la profesora de música nos hacía cantar a los niños, hay un coro, y se cantaba la canción nacional de Bolivia junto a la canción nacional de Chile. Qué extraño, qué raro, mira. Y bueno, todas esas cosas en uno quedan, eso no son procesos conscientes. Entonces yo me acuerdo que aprendí ese de chinito, ¿eh? Naranjita, pinta y pintita, naranjita, pinta y pintita, te he de robar de tu quinta, si no es esta nochecita, mañana por la mañanita. Bueno, y eso estaba, yo la sabía, pero no volví a relacionarme con esas cosas hasta el momento que yo voy a la peña ahí a servir vino y empanadas. Ajá. Y ese fue el nicho, el nido, que me despertó. Claro, después había un conjunto ahí que tocaba música boliviana, peruana, música andina, que era un trío que se llamaba el trío Kunza. Y eso ya ahí me mató. Y ahí dije, yo esta cuestión es para mí. Entonces yo tengo una fantasía para redondear esta primera parte de lo que estoy diciendo, porque me puedo alargar mucho, hay mucho que tengo ganas de contar mucho. En realidad es una relación que yo tuve con el charango pasional, absolutamente pasional. No nació de que yo quería ser músico, ay, yo voy a aprender de niño. No, yo era grande, tenía 20 años y empecé a aprender charango cuando ya tenía 21, en el año 66, en la peña que teníamos en la Universidad Técnica, ahí en la Avenida Ecuador. Ahí apareció el Quilapayún con el charango, era un trío. Y aparece otro, y esa cuestión ya me tenía conquistado. Y un compañero, Oscar Guzmán, sabía las primeras posturas, y ahí partió la cuestión y se encendió la pradera. Entonces yo digo, de una manera pretenciosa, pero me gusta mucho, y lo siento acá, y es que yo digo que yo me enamoré del charango, porque el charango cuando me vio dijo, este joven tiene que ser charanguista. Esto es una fantasía. Charango, había un charango, entonces este joven tiene que ser charanguista. Y yo me enamoré. Con los años, yo digo, el charango terminó enamorándose también de mí. Esa es mi aproximación al charango, es una cuestión de puro amor. Y yo incluso, fíjate que me gustó lo que dijo Pancho Sasso en taller, que él dice que se consideraba el músico, que no sabía nada, que con estos monstruos de la música, que eran el Tiro y Piro, y qué sé yo, y él ahí. Y de alguna manera yo sentía lo mismo. Yo no creía tener una particular capacidad musical, ni, sí, ya era grande, tenía 21 años, cuando me metí en esta cuestión. Pero era tal la pasión que ahí partió y no se paró, o sea, no se frenó, nunca más, siguió para adelante para siempre. Sí, y en Inti Illimani te toca además no solo tocar el charango, sino que también tocar el cuatro, tienes intervenciones con el violín, también por ahí hasta has hecho juegos con la percusión, y te has desarrollado también como esa característica tan propia de los intis que es la multi-instrumentación. Que, ¿Sí? no, qué interesante eso que estás notando, que notas tú, porque el conjunto nuestro, el Inti Illimani, cuando lo formamos, que partimos con Pedro Yáñez, Jorge Culón, estaba también Oscar Guzmán, pero él salió muy rápido y poco después entró Max Perrú y se formó esta cosa, y poquito después Horacio Salinas, en fin, el año 67. ¿Sabes lo que pasaba? Que nosotros, bueno, ahí había un guitarrista estupendo, excelso, que es Pedro Yáñez. Horacio Salinas, que tenía 16 años cuando entró al conjunto, estaba en el liceo todavía. También, bueno, él era ya un muy buen guitarrista, tocaba muchas cosas. Lo que quiero decir, y Jorge Culón, yo, el mismo Max y Jorge, bueno, Max una voz preciosa, Jorge que canta
bien, muy bonito, y formaron un dúo. Y entonces nosotros queríamos tocar música instrumental, mucha música instrumental, muy orientado hacia lo andino. Entonces, para poder satisfacer las distintas necesidades instrumentales, nos lanzamos nomás, pues, aparte de la guitarra de Pedro, el mismo Horacio Salinas, y yo ni siquiera sé cómo tocar el charango, yo creo que lo tocaba pésimo, pero era tan, me gustaba tanto que a lo mejor vendía la pomada, no sé, pero era una cosa así de pasión. Entonces, cuando fuimos ampliando el repertorio ya al 68, 69, se creó la necesidad de incorporar otros instrumentos. Entonces, todos cumplíamos distintos roles, aparte de los especializados, claro. Yo, por supuesto, avancé mucho en el charango y ya me transformé en un charanguista verdaderamente. Y entonces de repente, oye, que falta una maraca, pum, la maraca. Entonces, oye, tócala tú, no, toca, y así. Fíjate que es una característica de los grupos de entonces. Ujú. En el caso nuestro fue bien notable eso. Yo Sí. creo que a los Killers les pasó algo parecido. Entonces, no, el desarrollo nuestro, el nuestro particularmente de Inti Illimani, fíjate que fue a puro amor, a puro impulso, a pura necesidad de ir satisfaciendo hasta que no se fueron decantando calidades personales, ¿no? Eso es re importante. Entonces, yo hace muchos años, yo pienso que nosotros, te hablo de 30 años atrás, 40 años atrás, cuando teníamos ya 10 años de formación y había muchas cosas, mucho, habíamos grabado ya 10, 12 discos, no sé qué. Claro, el conjunto tenía un concepto y una idea musical muy clara. En eso tiene especial, es determinante que el director musical, después que Pedro Yáñez estuvo poco tiempo en el conjunto, menos de un año, pero después lo tomó Horacio Salinas. Y el hecho que él haya sido el director musical es determinante, pero toda esta cosa de orquesta como múltiple, en ese entonces, por muchos años, no éramos excelsos instrumentistas, que no sea, por ejemplo, yo sí llegué después de 3 años, 4, tocaba el charango, era un charanguista verdaderamente, y etcétera, los distintos grupos. Pero yo creo que lo que yo pienso desde hace mucho, esto quería decir, es el conjunto Inti Illimani, hasta un momento determinado, diría yo, los primeros 10 o la primera parte, los primeros años, llegó a ser lo que era, como era, con las virtudes y con las debilidades. Suena genérico esto, pero es que es distinto a la formación de otros grupos, en donde se parte de la base de buscar músicos muy consolidados. Eso me interesa mucho, yo sé que es así. Por ejemplo, lo que hablaba ayer Campos, ¿no? Jorge Campos, de que ellos parten de la base que tienen que ser músicos. Te estoy hablando de los primeros tiempos, después las cosas cambian, por supuesto. Y así fue que en un momento determinado estábamos en Italia y había que tocar un violín, y yo dije, bueno, yo podría probar, a lo mejor, después de 20 años que lo había dejado. Agarré el violín y sonaba, pero yo era consciente que lo tocaba mal, pero en el grupo sonaba y funcionaba. Incluso yo a veces escucho grabaciones del violín del conjunto, grabaciones de discos potentes, está bien, pero yo no soy violinista. Así. Entonces, fuimos agregando instrumentos, algunos nos especializamos al mejor nivel posible y otros los seguimos tocando así, hasta que, bueno, la historia cambia mucho después. Pero esto es el comienzo, toda la primera etapa del grupo. Sí, volviendo un poco a esta idea que dices tú, como que te encuentras como joven, enamorado del charango, pero te encuentras participando de una atmósfera cultural que se va a transformar después en una referencia musical chilena,
y en una referencia universal de la música, pero tiene que ver con un contexto de un Chile cultural de ese momento. ¿Nos puedes Claro. rememorar un poco? Bueno, un poco te dije, a mediados de los 60 había entrado con mucha fuerza la música folclórica argentina, Atahualpa Yupanqui, Los Fronterizos, Los Chalchaleros, Los Quillahuasi, Cafrune, era una onda muy fuerte. Curiosamente incidió también, de ahí salió, el argentino salió eso que se llamó el neofolclore, los cuatro cuartos y otros grupos. Y nosotros nos fuimos más por el lado de más de la duda. A mí me gusta decir esa cosa que es retórica, si quieres, pero tiene peso, que así como Neruda nos enseñó a hablar, la Violeta Parra nos enseñó a cantar. Yo reivindico ese principio, que me parece como muy banal, pero yo encuentro que tiene mucha profundidad. Entonces había esta onda muy, pero tremenda, muy avasalladora. Nosotros estábamos en esta ola enorme. Y bueno, y lo político, por otro lado, lo político que, mira, hay una canción, yo quiero poner un ejemplo que a mí me gusta mucho mencionarlo cuando se responde, uno busca responder esta pregunta que tú haces, en eso qué pasó, no sé, qué fue esta onda, este mundo. Mira, hay una canción que Quilapayún la rescató, eh, eh, que es Canto a la pampa, la tierra triste, reproba tierra de maldición. Esa canción la hizo de apellido Pessoa, no recuerdo el nombre, que era un anarquista ideológico, político, poeta, en el año, creo que la hizo poco después de la matanza, porque el Canto a la Pampa es cuenta la epopeya del drama, o sea, el drama de la matanza de Santa María de Iquique, ¿no? Y esa canción se cantó mucho, estuve leyendo y mucho durante muchos años. Ahora, es el hecho, o sea, quiero decir que hay raíces muy profundas y muy ricas, que fueron poco a poco alimentando esto que eclosionó después de los años 50, los 60, particularmente en la década del 60, enriquecida por otras fuentes, es decir, los andinos, los argentinos, después llegaron los párragos, los venezolanos, y era poner en este caldero en donde hirvió propuestas musicales, ¿no? Poéticas, de toda América Latina, es decir, nosotros fuimos a ver, de repente incorporamos ya el año 69, hicimos prácticamente la primera grabación en Chile, no la primera, pero un disco, por un lado eran canciones de la Revolución Mexicana, pero que eran canciones auténticas, las versiones auténticas de las canciones de la Revolución Mexicana, qué sé yo, y cantaba por otro lado Rolando Alarcón canciones de la Resistencia española, y había esta ansia. Bueno, quienes fueron también guía de abrir propuestas, Quilapayún. Nosotros, o sea, Quilapayún parte el 65, nosotros 2 años después. Entonces, Quilapayún fue una explosión de propuestas, una explosión de admiración por lo que estaban haciendo. Eso, o sea, de alguna manera, si uno mira esos años, con Víctor Jara, que fue el director artístico durante un buen periodo, ¿no? En fin, y todos hacían cosas, todos. Ese era el ambiente. Ahora, eso en un contexto político, por supuesto, las canciones cubanas empezaron a llegar, como el 69-70 entra Silvio Rodríguez, que tiene otro efecto, pero en este mundo nuestro, de estos conjuntos, como el Quilapayún no es nosotros, luego aparece Iyapo, con mucho más asentado en la raíz, como Antofagastino, ¿no? O creo que Eric Maluenda, si no me equivoco, era de Tocopilla, y
Entonces ellos traen una tercera pata, por así decir, en este mundo, ya enraizado mucho más lo andino. Entonces era riquísimo, por mencionar los nombres más conocidos de entonces, de hace 50 o tantos años atrás. Y en el fondo habían, desde entonces, que todavía existimos, son los Quila, Iyapu, con la fuerza que todos conocen, Congreso con la calidad extraordinaria, pero desde otro punto de vista musical. Ellos parten por ahí a fines del 69, creo, si no me equivoco. Bueno, y venían los Jaivas, que son, es decir, y estas agrupaciones, si uno las observa desde un punto de vista musical y de la propuesta poética, ahí está sintetizado en concreto, en canciones, con música y texto, de lo que tú me estás preguntando, o que uno puede contar. Mira, escucha una canción de cada grupo de estos y que son vigentes a uno. Sí. Me rescato este aspecto que alguna vez me lo comentaba Eduardo Carrasco, que él me decía, yo soy muy amigo de Horacio Durán, me decía un día, y después leyendo un libro de Carrasco aparecían referencias bien simpáticas hacia ti, y me decía, porque a veces se nos presenta a los Inti y los Quilapayún como que son grupos que compiten, y decían, no, somos grupos bastante amigos los Quila con los Inti. Y te hacía como un poco rememorar, porque también en alguna ocasión que conversábamos, me di cuenta que tú tienes una gran memoria musicológica. Alguna vez estuvimos hablando de Pedro Humberto Allende, de toda esa movida musical en América Latina, de compositores que integraron como elemento indígenas también a la música, o populares. No sé si quiere hablar un poco de eso o no. Mira, para poner las cosas en su lugar, yo sé de esas cosas, me interesan, pero no soy un conocedor a nivel etnomusicológico, por favor, eso que no me cabe, no es un ensayo, me queda gigantesco ese ensayo. Así que aclaro esto porque lo que sí me interesa y sé, me entiendo, pero mira, eso se refiere tal vez a lo que tú quieres decir. Me imagino que ese es el fondo, el nudo. Y que hay un movimiento muy grande en toda América Latina en la primera década, en los años 20, 30, del siglo pasado, el 1920 al 40, más o menos, en donde sabemos que la música de la academia, en toda la América Latina fue así, venía, bueno, la concepción de la clase dominante, burguesa, de mirar todo hacia Europa, ¿no? De mirar Europa en todo sentido, desde un punto de vista económico, político y, bueno, culturalmente y artísticamente Europa. Entonces, la academia musical miraban hacia allá. Entonces, en un momento determinado, no conozco las razones, sería interesante que alguien lo dijera o lo hablara, tiene que estar estudiado eso. Empiezan a hacer, hay una mirada hacia lo folclórico, hacia lo popular, indigenista, en fin. Hay un músico que no era solamente músico, pero era músico también, era Carlos Izamití, que él hizo cosas, ¿no? Él se metió en el mundo del pueblo mapuche. Y entonces hacían estas sinfonías, pongámosle, o suites, o qué sé yo, obras con formato europeo, pero metían ritmo. Entonces de repente en una sinfonía aparece, no sé, en una variación determinada aparece una como tonada, ¿no? O sea, era un guiño, un querer mirar a ver qué pasa allá, y entonces ponían un poquito el ritmo de algo folclórico con algunas cadencias, pero siempre dentro de un esquema absolutamente europeo. Es importante decirlo. No sé qué peso pueda tener, en términos musicales no lo sé, no me parece, pero sí, yo creo que tenía un peso más bien de carácter político general, es decir, bueno, hay que mirar, tenemos que mirar hacia nuestro pueblo, siempre desde la academia, pero y eso yo creo que habría que rescatar en términos generales, sin entrar al debate, en este no estoy en condiciones de hacerlo, pero sí eso.
Pero eso pasó en todas partes. Hay músicos que hicieron un trabajo mucho más consistente en Argentina, Ginastera en particular, Villalobos en Brasil. Brasil. No recuerdo, ahora en Venezuela y en México, Revueltas me parece que hicieron trabajos de una consistencia, fueron mucho más decididos al incorporar en su música de gran dimensión estos elementos indígenas. Una vez decía, nosotros tuvimos unas clases así, como eran un gallo de medianoche, y era con el conservatorio, abrió 69, 70, por ahí una escuela vespertina de música para trabajadores o gente que no estaba en la universidad. Entonces por ahí yo me metí porque yo era de la Universidad Técnica. Entonces ahí nos decía, y yo recuerdo, se lo escuché decir a Gustavo Becerra, un tremendo, uno de los grandes maestros de toda esta camada, que vino con Becerra, perdón, con Ortega, Advis, y también el músico peruano Celso Garrido Leica, que fue muy importante en Chile. Entonces decía, hay solamente dos tipos de obras: obras de las pequeñas formas y obras de las grandes formas. Ninguna es mejor que la otra. La obra en sí, por pequeñas que sean o por grandes, hablan por sí, de su calidad, de su valor. Entonces, era como para decir, mire, o sea, que más no estemos leseando aquí, porque del conservatorio es bueno, y lo del pueblo no. Hay grandes obras pequeñas y grandes obras, o malas obras grandes, de dimensión. Y eso ese tipo de cosas también incidieron en una visión digamos, de consolidar lo que nosotros hacíamos. A mí me insistió mucho, me incidió de confirmar que lo que nosotros hacíamos era arte. Sobre todo porque yo, como te contaba al inicio, venía de esta cosa de escuchar todo Beethoven, todo Brahms, sobre todo a mi papá le gustaba mucho lo romántico, Schumann, y bueno, después llegaba Mendelssohn y todavía a los contemporáneos del principio del siglo pasado. Y entonces uno un poco veía, o al menos yo, esto me pasaba, a mí veía un poco esta música de las pequeñas dimensiones que hacíamos nosotros, estas canciones, estas cancioncitas, como por ahí escuchábamos a veces decir. En cambio, nosotros estábamos convencidos que era un tesoro. Entonces, volviendo a tu pregunta, toda esa cosa de primera mitad del siglo XX, del acercamiento de la academia a lo indígena, a lo popular, tiene ese lado de positivo. Y en algunos países, reitero, con obras notables. México, Venezuela, Brasil, Argentina. Sí, te quería llevar a esa pregunta porque a veces al músico se le concibe, sobre todo al músico que se identifica más con la música popular, se le ve más bien como instrumentista. Sin embargo, hay todo un insumo cultural que también hay en el músico. Otro de los insumos, sin duda, son las sonoridades. Y yo quisiera destacar, bueno, la latinoamericana sin duda está presente en su diversidad, en muchas composiciones de los Inti Illimani, pero también tiene un momento europeo, tiene el momento italiano, ¿no? Tiene, por otra parte, ese rescate que celebrábamos el año pasado de los 50 años de los cantos andinos, pero también en otra aparece la sonoridad del sur de Chile. Bueno, ¿Cómo te vas relacionando tú con esas sonoridades? ¿Cómo van apareciendo esas percepciones? Déjame volver al origen, al inicio de cuando el grupo adquiere una identidad propia. Eso sucede, en mi convicción, lo hemos conversado mucho con José y con Horacio Salinas. El grupo adquiere una identidad propia y distinta a mediados del 68 con dos temas. Uno cantaba Mercedes Sosa,
Lima Quintana y Cosentino, que Juanito Laguna, sí, Juanito Laguna. Entonces ahí llega la nube, y es una canción maravillosa, preciosa. Y el arreglo del conjunto, cuando nosotros se lo mostramos un par de años después a la Mercedes Sosa que la cantaba, quedó absolutamente sorprendida. Y lo que nosotros hicimos una operación muy simple. Y eso tiene que ver, más allá que no éramos grandes instrumentistas, pero teníamos una relación con los sonidos. Y entonces el tratamiento del arreglo, de la quena, en el caso de Juanito Laguna, y de la guitarra, era una novedad. Si uno escucha Juanito Laguna como propuesta de sonoridad, con la quena y las guitarras, y un bombo muy de fondo, es prácticamente el primer arreglo nuevo, de lo nuevo que hizo en Quilimani. Eso fue como en junio del 68. Y ese es Horacio Salinas. Y un músico que estuvo varios años con nosotros, que nosotros estimamos que fue muy determinante, que es Ernesto Pérez de Arce. Él, desgraciadamente, en el 72 salió del grupo, pero él fue muy determinante en buscar una sonoridad que se distinguiera y respetando las calidades sonoras de los instrumentos. De hecho, nosotros, el caso de la quena, nunca hubo, salvo muy después que apareció un quenista extraordinario que fue José Miguel Camos, hicimos unas cosas excepcionales y después más tarde otras cosas, pero 20 años después, 10 años después, empezaron a aparecer cosas con mucho virtuosismo. Lo mismo en el charango, para qué hablar de la guitarra, en fin. Pero en ese momento tocábamos de manera muy simple, entonces lo que nosotros, la operación fue, la idea fue con la simplicidad que tocamos, cómo hacemos que los sonidos estos queden y se plasmen y haya una propuesta. Eso es. Entonces, y también hay otro arreglo que era un tema para guitarra de Hualpa Yupanqui, que también se hizo a mediados del 68, que es Guajra. Dijimos con Horacio Salinas, entonces, con este cabrón chico que era impresionante. Era, oye, pero ese tema puede ser arreglado, metámosle charango, quena, guitarra, que tú la tocaba él, y salió ese tema. Y esos son temas, a mí, en mi convicción musical, son temas fundacionales. De ahí parte una piedra preciosa, son extremadamente simples. Si tú lo escuchas, ahí está el elemento base, y después viene lo demás. Claro, por supuesto, tú me preguntaste otras cosas que pasó, qué sé yo. Mira, pero de lo que tú me preguntaste recuerdo dos. Una, está algunas cosas como del sur, de la lluvia. Tiene que ver también con Horacio Salinas porque él es de Lautaro. Nació en Lautaro. Y él lleva el sur, la lluvia, los bosques de Neruda, todo eso, como lo quieras llamar, lo llevan metido. Entonces a él le salen muy bien esas cosas. Hay un tema particularmente muy hermoso que se llama Araucarias. Él tiene varias versiones de este tema y también lo mismo, son temas que no tienen mayor complejidad. Sino que eso fue, diría yo, la búsqueda apasionada y obsesiva de sonoridades que se tienen que intermezclar y buscar una nueva propuesta. Eso ha sido lo que ha hecho el conjunto. Si uno se mete así a escuchar determinados temas, hay una línea. Y en cuanto eso tiene que ver con Horacio Salinas. En cuanto a a los italianos, hay este tema que también de Horacio Salinas, por supuesto, que es que danza acá la luna. Etcétera. Y tiene un ritmo de la isla de Cerdeña que él elabora y se hace este arreglo. Claro, los arreglos no se escribían entonces, algunas líneas melódicas por aquí y por allá, pero los arreglos eran, ahí intervenía mucho el conjunto de todos los que éramos, los 6 y después fuimos 7 más tarde. Claro, eso es natural, pero cuando se hacen estos temas ya italianos, como italianos, los italianos piensan que es latinoamericano, pero como
Bueno, y una cosa muy personal, la puedo decir porque no, era el año 80. Yo entonces siempre tenía una relación muy cercana con Horacio Salinas y, y casualmente y por suerte fue así que mi mujer, que es de siempre, de toda la vida, Ligia, eran íntimas amigas con Irene Cepeda, desde que eran niñitas. Iban a los 9, 10 años, 11 años, seguían clases de danza en la escuela, en, en la, el Centro Cultural de Ñuñoa, con la Joan Jara, Patricio Busser, con Uneus. Y se conocían de niñitas. Y después se reencontraron, porque Irene era polola del Loro, del Loro Socialista, y Ligia era mi polola. Entonces nos juntamos a vivir cuando empezó el exilio en Italia, en noviembre del 73. Entonces ahí también había cercanía. Y entonces yo un día pasé a ver a Horacio Salinas, un día a mediodía, qué sé yo, y me dice, mira, escucha. Y con una balalaica que tenía él, que le había traído su suegro de Rusia, mira, hice esto. Y salía esta cuestión. Mira, yo en ese momento dije, aquí hay algo más. Me puse a llorar como loco, como niño. Bueno, como yo, como Horacio ya grande. Lloraba como Horacio grande. No es que me cueste mucho llorar a mí. Porque yo percibí inmediatamente a las primeras notas que ahí había un nuevo camino que se abría para el conjunto. Y claro, eso es natural porque la verdad que Horacio él tiene una gran capacidad de percepción de lo que está pasando en su entorno, y lo incorpora y lo transforma en música. Eso es. Te voy a sacar un poco ahora de lo musical y como para que conozcamos a este otro Horacio que yo he conocido ahora en la pandemia, ¿no? Que es el Horacio que también es lector. Un Horacio que, por ejemplo, valora y conoce la poesía de Licura. Por ahí también he visto que has participado en algunos reconocimientos a la obra de Luis Sepúlveda. ¿Cómo es tu relación con los libros, con la poesía, la Mira, literatura? muy sinceramente, yo no soy lector de poesía. Leo, veo, qué sé yo, me informo. Licura es un caso especial. Entonces, uno va a leerlo de Licura porque ahí hay un mundo, uno, si bien política, sociológicamente, que si uno dice, sí, y uno está de acuerdo y vamos con el hermandad con el pueblo mapuche desde chico, desde jovencito. Yo estuve al comienzo de los 60 con un grupito de estudiantes, íbamos entonces era la provincia de Arauco, a hacer campañas en medio de las comunidades. Y entonces eso es mi visión de un punto de vista más político, ¿no? Pero el Icura me acerco porque es fundamental lo que él hace. Digamos, es una línea, un afluente enorme del cual tenemos que navegar. Pero no soy lector de poesía, ¿no? Y de poesía conozco poco, sé de qué está esto. A mí, oye, a todo esto me encantó ayer cuando escuchaba a Jorge Campo, porque a mí el poeta que más me gusta en Chile, de los chilenos, digamos, ¿no? Aparte de Roca, Pablo de Roca. Para mí me pasa lo mismo, fíjate, yo empecé a leer a Pablo de Roca y lo he leído harto, y leo a Pablo de Roca y le entiendo todo. Entiendo como decía en la segunda línea. Y lo demás tengo que... Pero no soy un buen lector de poesía. Leo bastante, de todo. Y claro, en su momento, hace muchos años, leí a José María Argueda y algunas otras cosas latinoamericanas, pero yo no soy particularmente un gran lector. Leo muy lento, leo, como me decía por ahí un sociólogo, ¿y tú lees? Sí, yo soy muy lento, leo... ¿Cuántos libros lees al año? Entre 15 y 20, le dije yo, no, poco, me dijo. Me soy tipo venido, porque los que leen un poco menos que uno a la semana, de 40 para arriba.
No, yo leo 15, 20 libros al año de literatura de todas partes. Y según lo que me esté pasando en ese momento, hay periodos en que uno lea esta cosa. En este momento estoy muy entusiasmado con Stefan Zweig. Stefan Zweig, el escritor austríaco que se dedicó sobre todo a escribir biografías. Tengo mucha curiosidad por qué es lo que es esto de las biografías. Me gustaría algún día poder contar, tirar, sacar de buena manera, contar todo esto que estamos hablando, pero cuando uno escribe es otra cosa. Escribo un poco, pero entonces en este momento estoy un poco cautivado por Stefan Zweig. Entonces, de repente, qué sé yo, en un periodo, un escritor que me tiene... ahí están los libros. Entonces, hay un escritor que aquí, bueno, mi mujer lee, eso ya, escribe y lee, así que es impresionante. Entonces, quedamos enamorados y hemos leído un montón de libros de este escritor libanés que mayormente vivió en Francia, incluso es miembro de la Academia Francesa de la Lengua, que es Amin Maalouf. Amin Maalouf se los recomiendo a todos, porque tiene unos libros que son de historia, tiene formación de historiador, periodista, es un escritor extraordinario, y tiene estos libros que a uno lo llevan a la raíz de lo que es el Medio Oriente, un libro particularmente que se llama Samarcanda. Ese mundo me fascina. Samarcanda es esa ciudad que queda ahí en la ruta de la seda, por ahí por el mar Caspio, para allá. Y entonces era un centro fundamental de gran riqueza y gran poder en torno al año 700, 800, el 1000, y fue el centro de este filósofo, escritor, poeta, astrólogo, médico, que era Omar Khayyam, Omar Khayyam. Entonces, ¿por qué? Porque yo creo que nosotros somos los mismos de hace 1000 o 2000 o mucho antes, solo que hoy día somos más pretenciosos porque creemos que con nuestra ideología vamos a resolver los problemas del mundo. Entonces me interesa ir a buscar, pero no tanto, pero a mí Maalouf nos cautivó. Y por decirte cosas así, de repente me obsesiono con un determinado escritor. Pero no soy un gran lector en cantidad. Pero sí me Horacio, fondo en uno. y ahora que tocaste este tema como de las cosmovisiones, ¿te consideras tú también, o no te consideras, pero yo intuyo que hay en ti una búsqueda de una visión existencial como para habitar también el mundo que nos toca vivir, como que uno tiene ciertos refugios en cosmovisiones? ¿Nos puedes contar un poco de esa intimidad tuya, digamos? Sí, por supuesto. En lo público son un poco más de 50 años que hemos estado en el mundo de la música andina, de manera nuestra, por supuesto. Jamás hemos pretendido sustituir ni suplantar a nadie. Somos de ese mundo, ¿no? De la música andina. Y ahí uno va descubriendo con el tiempo que hay fundamentos de propuestas que tienen que ser incorporadas. En lo político muy concreto, este periodo en Chile tiene que ser incorporado. Esta cosa de que Chile es un país eh, ¿cómo se dice? Multinacional, Pluri. plurinacional, sí, perdón, como está definido en Bolivia. ¿Por qué? Porque si uno lee el cura Chihuahilafo, entonces él dice, ¿no es cierto? Esto que hablaba en esa conferencia que tú organizaste con el cura. Dice cosas que son fundamentales, es indispensable incorporar. Que tiene que ver, el mundo es dual, si todo es dual. La naturaleza es dual. Por eso que plantar pinos, solamente pinos,
no es dual. Entonces, eso es destructivo contra el hecho natural, a lo cual tenemos que volver a acercarnos a eso. Eso es un tema central, que tiene que ver mucho con lo existencial, por supuesto. Pero yo creo una cosa, que el cambio, y ahí yo no soy un lector de Maturana, ni mucho menos, nunca lo leí, sabía de él, lo escuchaba, en fin, como todo el mundo. Pero si uno ve ahora a Maturana, dice, claro, la necesidad del debate, de la reflexión, no debate, sino que la reflexión, del conversar. Como dice Licura, dice, conversar es un acto revolucionario. Lo dice también, lo decía Luis Sepúlveda, es decir, conversar es un acto revolucionario. Es decir, porque hoy día, desgraciadamente, no estamos conversando, nos estamos agrediendo. El debate es muy poco. Y ese para mí es un tema central. Yo lo tomo desde el punto de vista existencial, porque si uno no se mira para adentro, yo creo que esta pandemia ha permitido que uno se mire para adentro. O sea, porque uno es un mundo infinito, un individuo humano, así como un animal. Nosotros decimos que no piensan los animales, pero bueno, es otro tema. Pero nosotros mismos, si miramos adentro y tenemos un mundo por descubrir. Y yo creo que mientras eso no suceda más ampliamente, no se difunda esta capacidad de mirarnos hacia adentro y ven más en nosotros los problemas que en los demás, si no se abre este camino, es muy difícil. Es muy difícil hacer bien las cosas. O sea, para mí es fundamental. Yo no comparto, una felicidad enorme que los independientes de la lista del pueblo, por ejemplo, hayan tenido tantas votaciones. Es fundamental. Ese es un cambio político tremendo e importantísimo y radical en nuestro país. Por supuesto, las direcciones políticas de todos los partidos, desde la izquierda hasta la derecha, todos los partidos no reflexionan, no debaten cosas. Prima el que tú eres el enemigo, prima el ataque, no está en... Eso es mi mayor preocupación de carácter, si tú quieres, existencial. En lo personal, yo vivo en Chile con Ligia, empezamos a venir acá a comienzos de los 90 y nos instalamos a vivir hace 15 años, 16. Y la relación con los árboles, con la naturaleza, esta naturaleza, es un tema central también. Así como yo amo el desierto, o sea, yo voy poco porque está muy lejos, pero como yo nací en Antofagasta, tengo el recuerdo, o sea, está en mí, en mis células, por así decir, constitutivas, la imagen del desierto, y a mí el desierto me fascina. Lo encuentro hermosísimo. Así como entiendo que hay gente que va un día y se vuelven corriendo porque no hay verde. Pero a mí eso, del desierto. Entonces, lo que yo propongo a todos, que amen la naturaleza que hay en torno. Cualquiera, la que sea, la que les guste. Pero amen, acerquémonos. Ese para mí es un tema central, como personal, íntimo, y como propuesta para una sociedad que ame y que reconozca esta divinidad que es la naturaleza. O sea, la divinidad no está por allá, no sé dónde. La divinidad está aquí, está cerca de nosotros, a la mano. Y también está dentro de nosotros. Sí. Recordaba ahora, sin duda, tu carrera musical marcada por el Inti Illimani. En Inti Illimani hay una estética, hay una propuesta musical que se percibe, que es latinoamericana, como decíamos, que es andina, que tiene muchas identidades, ¿no? Que reúne, pero tiene eso como de que es una estética Inti Illimani. Aunque también siempre ha aparecido esta vinculación de los intis con la política. Yo recuerdo haberlo ido a escuchar gratis a ustedes al Teatro Regional en Talca por varios años seguidos, cuando se recupera la democracia. Y ¿Tú eres talquino? soy maulino, vecino de Talca. Y Tú me dijiste, ¿no? ¿De dónde? ¿Pencahue? No, no. de Maule, un pueblito que se llama Maule, que ya es el nombre de la región. Sí, sí, sí. Cerquita de Pancahue.
Y, y bueno, y allá existía esto que nos decías tú también del rito. Para mí, juntarme con mis compañeros de universidad a escuchar los cassettes de Inti Illimani era todo un ritual. Entonces, cuando ustedes van a Talca y uno podía ir a verlo gratis y ese gimnasio regional lleno, viene todo este como sentimiento, las federaciones de estudiantes se empiezan a reconstruir, pero después lo político como que se nos viene una cierta apatía, el relativismo, el escepticismo, hasta que aparece el octubre 2019. ¿Cómo, ¿Cuáles son tus sensaciones con ese octubre? Mira, estábamos nosotros con Ligia, fuimos 3 meses fundamentalmente a Italia, porque ella jubiló en su profesión y dijo, mira, vamos a ir con lo que me pasa, la plata que me den, vamos a ir a reencontrarnos, especialmente con Italia, ¿no? Vivimos 16 años allá en Roma. Una relación muy fuerte con la hija mayor nuestra, llegó de 11 meses, a fines del 73. O sea, es como que fuera nacido en Italia, entonces creció en Italia, a los 16 años y medio. Nuestra hija menor nació allá cerca de Roma, entonces tenemos para decirte cuál es la relación que nosotros tenemos con ese país. Ella se formó allá como médico en la Universidad de Roma. Y bueno, y nosotros hicimos el trabajo que hicimos. ¿Por qué te estaba diciendo esto? Ah, porque ¿Dónde lo encontró? estábamos allá cuando pasa lo del 19 de octubre. Y fíjate que estábamos unos amigos en un pueblo de Sicilia que estábamos visitando, nos dijeron, oye, podrían tener una conversación sobre Chile, en fin, qué es lo que pasa en Chile. Era como el 7, 8 de octubre del 19. Y llegó un montón de gente, más de 100 personas, en una salita chica, si querían saber de Chile, porque es muy curioso, pero en Italia viven lo de Chile, un sector de la población, por supuesto, como si les pasara a ellos, como si el problema fuera de ellos. Hay una relación de la historia política entre Chile e Italia muy, muy grande. Entonces, la pregunta y esto, entonces, bueno, ¿qué piensas tú de lo que en Chile, qué pasa con este gobierno de derecha, qué es lo que sucede, que, en fin, hay protestas, hay grandes movimientos estudiantiles, 100.000 personas en una manifestación, 1 millón de jóvenes, esto en los años anteriores, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque como que no se entiende, está todo como... Entonces dije, bueno, yo creo que hay mucha necesidad de cambio y todo, pero no se ve, yo no veo por ningún lado que vaya a pasar nada, no sé. Entonces dije, perdón, dice Ligia, mi mujer, dice, un momento, yo no estoy de acuerdo con Horacio. En Chile, en cualquier momento, va a explotar algo, porque el descontento es muy profundo. ¿Qué va a pasar? No tenemos idea. Estoy segura que va a pasar algo, pasa en 10 días. No conservador, no por razones políticas, sino que porque ¿se está escuchando? Sí, ¿está bien? Sí, 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 porque, bueno, se pegó un poco. y eso me pasó a mí, pero no porque yo pensara que no tenía que pasar algo. Solo que ella como es médico y trabaja en el servicio público, ha trabajado toda su vida en el servicio público, y tiene una percepción así, pero ahí, de lo que le pasa a la población más vulnerable, pero gente que se atiende en el servicio público, que es el 80% de la población de Chile. Yo no, porque soy el músico que está ahí, que se ríe el cajón de azúcar, tocando el charango, qué bonito. No por una cosa política, sino que yo estaba totalmente de acuerdo, estamos de acuerdo en que tenía que pasar algo, solo que ella lo percibía, yo no. Ahora, a mí me parece extraordinario, o sea, lo que pasó ahí en un momento, claro, superó todo. Y eso se demuestra 2 años, 1 año y medio después, ¿cuánto? Casi, con lo que pasó, o sea, la aprobación al plebiscito, lo que pasó ahora en las elecciones, en donde ya sabemos los resultados. O sea, es una onda tremenda. Ahora,
hay que descansar un poco, pensar qué está pasando, y entonces ahí es donde yo creo que es necesario, y no veo que por el lado de los partidos políticos, de izquierda tampoco, vaya a pasar mucho. Yo creo que tiene que haber algo, que es complicado, porque también en las propuestas, grandes propuestas políticas que sirvan, sean útiles para un país, tiene que haber algún tipo de organización, algún tipo de acuerdo, y que tiene que ser transversal. Por lo menos en todas las fuerzas que piensan que Chile tiene que cambiar a ser un mejor país, en el progresismo, no sé cómo llamarlo, de izquierda. Ya, ahí yo no voy más allá, porque no cacho quién dice que puede pasar. Pero Sí. sí creo que es indispensable un entendimiento muy amplio en temas profundos que ya están mencionados, están. Ujú. Eso sí. Sí, yo he colocado esta pregunta en la entrevista últimamente porque es algo que nos está pasando, que está experienciando. Entonces, es bueno colocarla también en el relato y en el debate. Como para finalizar nuestra conversación de hoy, Horacio, ayer también le preguntaba a Jorge Campo, eh, aparece la pandemia, aparecen los sentimientos de muerte, la sensación de la pérdida. Seguro con la experiencia que nos contabas de tu esposa también tienes antecedentes reales de esta situación. Pero llamando a este acompañamiento a los que a los que estamos hoy día en encierro o con esa sensación un poco de incertidumbre. ¿Puedes compartir algún mensaje de... Mira, a mí yo siempre he dicho, desde siempre, toda la vida, no me gusta dar mensajes, el mensajero, el mesías, se me carga a mí. ¿No? Yo puedo contar lo que yo, sincerarme, no tengo, no hay nada de escondido que yo pueda, no, yo cuento lo que yo vivo, como lo veo. Y de alguna manera ya lo mencioné, es decir, para mí es un momento, y no es fácil, por supuesto, hay que mirarse para adentro, una cosa, porque en uno puede descubrir muchas cosas. Está el recurso de la lectura, el recurso del arte. Hoy día se pueden ver muchas cosas, se puede aprender mucho a través de, los, de los infinitos debates, conversaciones que hay en el streaming, de esto, lo otro. Ir a buscar, por supuesto, escuchar mucha música. O sea, es duro, es difícil, yo lo sé, pero creo que tiene que ser tiene que haber una búsqueda, un esfuerzo, ¿no? Ujú. Eso, por ese lado. Es lo único que se me ocurre decir, pero no lo hago, no lo doy ni como mensaje, ni como consejo, ni nada, sino que es lo que yo he tratado de hacer. Ujú. Eh, Hay mucho, mucho, mucho que ver en el otro. Y ahí me agarro de... digo, hay que ver en el otro algo. Mientras nosotros no veamos en el otro qué es lo que el otro tiene, que me puede dar, y lo que yo le puedo dar al otro, o sea, la reflexión con la otra persona, con el otro, la otra edad, esa palabra, la otra edad, el otro, no, el otro edad, no importa, eso me da risa, ¿no? Eh, la otra edad. Bueno, de verdad, yo creo que si no se abre un debate más profundo, abierto, donde uno tiene sobre todo que reconocer aquello que nos sirve, que no es útil en el debate para enriquecernos entre todos, esa es la invitación que haría. Así lo trato de hacer yo. Horacio, te voy a leer algunos saludos, ¿ya? Y te voy a leer una pregunta que dejó una amiga que nos está escuchando, que es Valesca Pino Ojeda, que nos está escuchando desde Nueva Zelanda. Ella es una académica que trabaja ya en un centro de estudios latinoamericanos. Pero te voy a leer los saludos primero. Sole Fredes, un grande, Horacio Durán, el Gestión de las Culturas y el Patrimonio de la Universidad Católica Silva Enríquez, un gran abrazo, Horacio. Vale Jara, muchos saludos. Nicole Castillo, saludos. Elba Cerda, saludos. Wendy Godoy, un gusto escucharlo.
Angelina Armendáriz, que está en España, una amiga chilena también. Muy buenas noches, Horacio. Ítalo Pedrotti, tu amigo. Alto cielo. Saludos, Alex y Horacio. Gracias por estas conversaciones con próceres tan notables. Víctor Morales, me agrada escuchar su música, sus historias. Gracias por ser parte importante de nuestra historia. Jorge Soto, Don Horacio es leyenda. Angelina Almendari, de nuevo, qué maravilloso escucharlo en una realidad. Y bueno, y la pregunta que nos hacía la Valesca es que si le puedes comentar un poco más de, bueno, comenta tu frase de que Neruda nos enseña a hablar y Violeta a cantar, pero si por favor podrías mencionar un poquito más sobre la beta venezolana que incorporan los Parras. A ver, ellos, mira, los que traen o sea, el cuadro venezolano llega desde París en las manos de Isabel Parra particularmente, y también de la Violeta luego, y que vuelven a Chile Isabel y Ángel el año 64, creo, después de haber pasado algunos años allá en Las Peñas, se encontraron en Las Peñas, que eso está contado por ellos mismos, hay historias, entonces se encontraban en la Peña La Escal y qué sé yo, entonces ahí había músicos argentinos, venezolanos, de allá, de acá, de todas partes, chilenos, y ahí entonces ellos se encuentran con Ángel Isabel y la Violeta con estos instrumentos que en Chile, o sea, el arpa tenía una historia como instrumento de la burguesía, las niñas que tocaban arpas, pero el arpa popular venezolana y mexicana, llegan a través de este mecanismo, es decir, cómo de este reflejo, este espejo que nos pone, estaba allá en París que llega para acá. Eso es los primeros cuatro que se difundieron, más allá. Hay un grupo también que hay que reconocerlos, los invito a buscarlos y a conocer, que eran los de Ramón. Los de Ramón, el año 63, si no me equivoco, hicieron un disco de un popurrí latinoamericano en donde incorporaban todo este instrumento, el cuatro, el arpa, el tiple venezolano, el charango. O sea, esa otra fuente que venía de otro lado, pero nosotros éramos sectarios también y los miramos poco, los escuchábamos mucho, pero no le dimos espacio al debate, a la encontrarnos, porque era muy dura la confrontación política, ellos no eran precisamente de izquierda. Pero los de Ramón tienen también incidencia. ¿Cómo llegan estos instrumentos a Chile por las vías más curiosas, más extrañas, más impensables? Bien, te menciono otro saludo, principalmente de Jorge Donoso. Gran admiración y saludo con cariño de Barroco Andino. Jorge Donoso es un músico de Barroco Andino. Jorge Soto, si es que alcanzamos, yo creo que sí, si es que cuando tú comentaste lo de los anarquistas, de esta composición que rescataron los Quila, si pudieras hacer alguna relación con los anarquistas y la Italia en que viviste, si es que... Bueno, el movimiento anarquista, yo no soy anarquista, nunca lo fui, nunca conocí mayormente, muy lateralmente, que no sea a través de estas expresiones como el canto a la pampa, ¿no? Que lo hace este señor Pessoa, que parece un personaje bastante notable. Lo vi por ahí, leí esto y me llamó la atención. Entonces, en Wikipedia se puede buscar, ¿eh? Lo pueden ver. Le dije la historia de la canción Canto a la Pampa, que era una melodía, una habanera, me parece que el ritmo tan, canto a la pam. Este señor Pessoa le pone el texto, que denuncia, de cuenta, un cuento muy hermoso, como está con el texto, un dramático. Pero yo no tenía ninguna relación. Lo que sí, bueno, supimos, una vez estuvimos el año 76 en una zona de Italia, en el centro sur de Italia, en una zona en donde Malatesta, que era
gran político, anarquista, no sé si era seguidor de Bakunin o de este mundo del anarquismo que en la segunda mitad del 800, del 1800, tenía una bastante fuerza al parecer. Entonces Malatesta se organiza el levantamiento contra el Estado, que ya era Italia, ya era ya el reino de Italia, contra el rey, en esta zona, incluido en un pueblo. Y entonces ahí nos contaban la historia de cómo fue que Malatesta con una cantidad de soldados anarquistas, pero por supuesto muy dramático, porque eran unos cuantos, 100, 200, y llegó el ejército entero del reino de Italia. Entonces, más allá de esa experiencia particular, y fue muy dramática, porque por supuesto los mataron a todos, el anarquismo en Italia tuvo tal vez alguna influencia, más o menos como en Chile, un poquito más tal vez, porque había más fuentes ideológicas allá de lectura y de acción. No conozco el mundo del anarquismo que no sea los libros que he leído de España. En España sí el anarquismo tenía una fuerza enorme, ¿no? Eran miles y miles, tenían un peso político en España, los anarquistas, se sabe, sobre todo para la República Española, el 36, que no, en Italia nunca se llegó a eso, jamás, ni lejos. Es todo lo que puedo decir. Oye, y la coincidencia, los de Ramón son familiares de la familia que hoy día protege y administra la Casa de los Diez. Sí, mira, para decirla así, sin tapujos, yo creo que nosotros, o sea, yo sé que tenemos un sentimiento lo hemos conversado, ese con Horacio Salinas, que tenían el disco de los de Ramón, y se aprendían en su familia, ahora salieron varios hermanos, así, hermanas, sobre todo, que cantaban ese disco. Y de ahí nosotros, oye, fíjate, incluso hay un hecho, una canción de las primeras que grabamos, nuestro primer long play del 69, que es ese que, ¿cómo es el tema ese? A una puerta, señora, sírvame un canelacito, de bonito, de modito, hasta quedar chumadito. Esa nosotros la sacamos de los de Ramón. Es una canción que Max Berrur se la conocía porque es una canción popular, poco menos que Llovendo, Los ojos negros, ¿eh? Pero en Ecuador. Entonces, esa canción ecuatoriana, los de Ramón hicieron una selección muy fina, muy linda, preciosa, de distintos países de América Latina, una canción mexicana, de Puerto Rico, de Panamá, de Ecuador, de Colombia. Y nosotros tomamos esa canción y después, algún tiempo después, yo recuerdo que los de Ramón, Raúl de Ramón, con su mujer y los hijos que tocaban, muy bonitos además, eran excelentes músicos. Tocan el canelazo, ¡ay! Ustedes están copiando los Inti Illimani. Habíamos tocado la canción el disco de ellos. Entonces, hay que rendir homenaje a los artistas que en Chile han hecho cosas. Claro, lo que pasa es que los de Ramón, sobre todo Raúl de Ramón, como era proclive a Pinochet, no sé si lo era o no era, pero sí, era del régimen. ¿Cuánto? No lo sé, pero entonces eso, claro, hace que uno tome distancia, ¿no? Pero uno tiene que reivindicar los caminos del arte, son a veces, son seguramente complejos, pero también son retorcidos, pero hay que buscar en las fuentes de dónde viene de dónde viene todo esto que pasó. Y los de Ramón tienen un peso importante en la década del 60 en Chile. Bien, Horacio, hemos llegado a la finalización de nuestra conversación. Un gusto, un placer entrevistarte. Un abrazo a la distancia y te esperamos de visita cuando se pueda, tanto en la Universidad Católica Silva Enrique, las puertas abiertas para cualquier conversación en directo con estudiantes, y también en la Casa de los 10, por supuesto,
que es un referente cultural chileno. Bueno, me despido con un par de acordes. Muchas gracias, Alex. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos y busquemos en el otro qué es lo que hay, que nos dice, que nos sirve a nosotros y a todos, y al conjunto de seres que somos. Un abrazo. Un beso. Muy buenas noches y gracias por toda tu generosidad al compartir este testimonio. Gracias, Horacio Durán.